Toda la vida de las sociedades donde rigen las condiciones modernas de producción se manifiestan como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que antes se vivía directamente se aleja ahora en una representación. ¿Me puedo sentir interpelado por una historia de unos criadores de caballos que viven en el medio del desierto? Nope. Pero Jordan Peele aprovecha esta idea para hablar de sus miedos sobre el futuro del arte y cuál es el lugar que ocupan los individuos en la sociedad del espectáculo. Una película de ciencia ficción que habla, en sus propios términos y en una amalgama entre Debord y Lovecraft, de la ciencia detrás de la ficción. ¿Cuál es nuestro papel dentro del capitalismo? ¿Qué es la fama? Y cómo poco a poco fuimos transformando nuestra libertad en otra cosa. Hoy vamos a hablar del horror, del espectáculo, la alienación y de Nope. Grandma, your generation believed in talk, scared of the very steps in which you walked. La relación que establece Nope con la sociedad del espectáculo de Guy Debord es simbiótica. Publicado en 1967, pero como si lo hubiese escrito la semana pasada, se mantiene relevante por lo escalofriante de sus acertadas predicciones. La sociedad del espectáculo no se infiere, es el mal de nuestro tiempo. Pervierte nuestra humanidad y adultera todo el conocimiento del mundo, del estudio de las ciencias y las formas en las que se expresa el arte. Para Marx, el fetichismo de la mercancía es algo intrínseco a las sociedades que producen mercancías y servicios, porque en el proceso de producción se automatiza la voluntad del ser humano. No son los productores individuales los que determinan el valor de las mercancías, sino que cada productor produce su mercancía en términos de satisfacer necesidades ajenas. Es la mercancía la que determina la voluntad del productor y no al revés. Un siglo después de Marx, Debord traslada este concepto al estudio de las relaciones de la sociedad moderna y la influencia que ejercen los medios de comunicación. Desde esta perspectiva, el espectáculo desplazó la mercancía como pilar de la sociedad y el poder establecido, y si el valor de la mercancía se encarnaba en el dinero, el espectáculo lo reemplaza por la imagen. Imágenes que se crean de la sociedad y parecen una construcción propia y ajena a sus protagonistas. El espectáculo es capital acumulado hasta el punto en que se convierte en imagen. Es consecuencia y sistema de defensa del capitalismo. Ahora no alcanza con el proletariado produciendo en la línea productiva. También tiene que consumir esas mercancías en su tiempo libre, lo que lo mantiene aislado e impotente. Se traslada el ser al tener para después trasladar el tener al parecer. La imagen, la apariencia, no solo aumenta el consumo, sino que también permite el control fuera del trabajo. Así, solo nos comunicamos a través de la apariencia. El espectáculo es el estadio en que la mercancía ha conseguido colonizar toda la vida social. Hablando del espectáculo que nos compete, Nope es una historia de un grupo de alienados por la sociedad del espectáculo, o sea, unos perdedores. Los hermanos Haywood, después de la muerte de su padre, heredan el negocio familiar, la cría de caballos para la industria cinematográfica. Pese a ser pioneros, con el CGI el uso de animales reales es cada vez menos frecuente, así que cada vez les va peor. Tanto Otis como su hermana Emerald están sumergidos en el discurso individualista y compensatorio de la derecha. Su falta de trabajo, ya sea parcial o total, no es por culpa de un mercado laboral que no pudo incorporarlos, sino que es responsabilidad suya y se la tienen que arreglar solos. Otis trata de mantener el negocio y legado familiar como puede, pero se ve forzado a ir empeñando sus caballos de uno en uno. Por su parte, Emerald no sabe lo que es, pero busca la fama y fortuna de Hollywood, por lo que se describe como directora, escritora, productora, actriz, también canta un poco, le encantan las motos y hace sándwiches zarpados. Así nos topamos con la figura de Ricky Shug Park, que aprovecha la desesperación de los hermanos Haywood para, y nunca de forma tan literal, comerse su negocio. Fue una estrella infantil explotada y trata de volverse relevante otra vez. Entiende que el incidente con Gordy fue su momento de gloria, y esto queda más que claro cuando, en vez de contar los hechos desde su perspectiva, se apoya en la recreación que los medios produjeron, evidencia de su incapacidad de acceder al trauma. Gordy era el chimpancé amaestrado protagonista de Gordy Home hasta que, en 1998, produce una masacre. Ricky sobrevive escondido debajo de una mesa. El chimpancé lo ve y se acerca. Estira el brazo para chocar los puños con él, pero la policía lo baja de un balazo. Cuando creció, Shub se hizo veterinario y abrió un parque temático del viejo oeste cerca de los Haywood, donde explota la historia de la masacre de Gordy's Home para generar ganancias. La misma noche, los hermanos se dieron cuenta de que pasaban cosas raras con la luz y que les aparecían caballos. Como no son boludos, sospechan que podría ser un ovni
y motivados por la fama y el dinero, deciden poner cámaras tratando de capturar una imagen que puedan llevar a lo de Oprah, una oportunidad que se da una sola vez en la vida. Acá se une al grupo Ángel Torres, empleado de una casa electrónica que instala las cámaras en el rancho. La novia lo dejó porque la pegó haciendo un piloto y se consuela con la idea de ser el ex de una famosa. Está obsesionado con las conspiraciones y es el que, violando la privacidad de los hermanos, descubre que el ovni se esconde detrás de una nube estática en el horizonte. Parca trajo al alien con caballos durante meses y preparó un espectáculo para presentar frente a una audiencia de pago. Pero el ovni no era una nave espacial, sino una criatura territorial depredadora que se come todo lo que lo mire. La visión de la criatura es cenital y se desliza sigilosamente por el cielo. Por eso, cuando alguien lo ve volando, es muy difícil perderse el espectáculo. Otis ya sospechaba esto y cree que, si se comporta como otros animales, puede percibir el mirarlo a los ojos como una amenaza. Así, como aprendió de su padre criando caballos, no mirarlo a los ojos es una buena práctica, porque el animal puede tomarlo como un desafío o un intento de establecer dominio, y si no lo hace, el animal puede confiar más en él. Además, lo bautizó Jean Jacquet, como el caballo que su padre no le dejó entrenar a su hermana, regalándole la posibilidad de por fin sentirse valiosa y parte de algo. El plan es atraer al bicho y sacarle una foto, por lo que contratan al director de fotografía, Antler Holtz. Holtz se considera a sí mismo un artista y rechaza la oferta, pero al enterarse del incidente en el parque de Shub, se une al equipo. Y como Jean Jacquet afecta a los aparatos eléctricos y en respuesta al culto de lo digital, lo hace con una cámara analógica con manivela. Holtz sugiere soltar a los caballos para atraer a Jean Jacquet, pero Otis se niega rotundamente a tomar el riesgo de sacrificar el único capital real que le queda por la fama que le promete la imagen. Todo esto, y para que ya no queden dudas de por dónde va la cosa, mientras trae puesto una remera de Rage Against the Machine, con Emiliano Zapata. Así, con el equipo completo, es momento del espectáculo. El espectáculo no es una colección de imágenes, sino una relación social entre personas que está mediatizada por las imágenes. Se habló mucho si Nope es o no es una película lovecraftiana, y te voy a explicar por qué sí, o al menos cómo se ajusta cómodamente dentro de su filosofía, el cosmicismo. Esta filosofía se antepone al antropocentrismo ilustrado y enfatiza el miedo a enfrentarse a lo que yace más allá de nuestra comprensión. Por eso sus criaturas representan símbolos de exterioridad cósmica, de las que solo podemos captar una pequeña fracción. Por eso, el mito de Cthulhu es un cuerpo de conocimientos incompletos en lugar de un sistema completo. El horror es el mero conocimiento de que estas entidades existen y han venido de las estrellas mucho antes de la civilización humana. Si no se entendió con la referencia de Ángel sobre alienígenas ancestrales, no es casualidad que Jean Jacquet se parezca tanto al quinto como al 16º ángel de Evangelion, ni que su forma real se parezca tanto a la descripción de los ángeles de la Biblia, ni que ascienda a los cielos a sus víctimas. Lo que nos sugiere Peele es que esta criatura podría existir desde siempre, pero con otros nombres: ángeles, ovnis. En oposición a sus criaturas, los personajes que temen perder su individualidad y tratan de preservarla son los que caen en la locura. Ejemplo de esto mismo es el periodista de TMZ o el mismo Holtz, que se dejan devorar por la criatura con tal de filmarla. Por eso es importante introducir un concepto fundamental en el cosmicismo lovecraftiano, la otredad o la cualidad de ser diferente. Es el momento en que el yo y el otro se aceptan simultáneamente, una conciencia omnisciente que desata la pérdida de la individualidad. Ya no se percibe como un ser definido que se distingue de los demás seres. El otro se vuelve tan digno de aceptación y consideración como uno mismo. Alineándolo con el pensamiento de Debord, en la sociedad del espectáculo el individuo desaparece y se convierte en espectador. Ya no tiene experiencias reales, sino que aparenta haberlas tenido, y Jean Jacquet es la encarnación de la industria del espectáculo. Arrojaré mis inmundicias sobre ti, te haré despreciable y te expondré como espectáculo. Con esta frase que aparece muy temprano en la peli, Peele introduce simultáneamente a su criatura y la sociedad del espectáculo en los mitos. El espectador empieza a percibir su subjetividad y se ve arrastrado a aceptar simultáneamente su otro y su yo para no perder su cordura. La otredad es una exterioridad imposible en la sociedad de consumo, y el horror sucede al reconocer esa otredad, reconocer la crueldad y la explotación que pervive detrás del espectáculo, y reflexiona sobre cómo incorporar este conocimiento a nuestros hábitos de consumo. La pulsión de muerte que se esconde al ofrecerse a la mirada del otro. Así, que Jean Jacquet se esconda detrás de una nube no es ninguna casualidad. Como dice Bifo Berardi en la fenomenología del fin, a la que Felipe ya le dedicó un video en Café Kioto y que los invito a ver. ¿Cómo está cambiando nuestra capacidad para detectar esa otredad? ¿Cómo está cambiando nuestra habilidad para interpretar la forma de las nubes? Esas cosas que están más allá de lo definido y llevan un trabajo de interpretación humana.
Si la sensibilidad es la facultad de hacer posible la interpretación de los signos que no puede definirse con precisión en términos verbales, para Bifo estamos perdiendo algo que ni siquiera somos conscientes de tener, la capacidad de detectar lo indetectable, para leer los signos invisibles y para sentir los signos de sufrimiento o placer del otro, como poco a poco vamos perdiendo la capacidad de vernos desde afuera. Siguiendo la línea de Bifo, que habla más de tecnología porque es el espectáculo que le tocó, ¿cuáles son las mutaciones que la tecnología produce en la vida cotidiana? La expansión cosmopolita se llena de personas que se conectan en la producción, en el proceso abstracto de intercambio sintáctico, y después desaparecen en el caos de la desterritorialización precaria. Las condiciones de solidaridad social, unión, proximidad urbana y colaboración duradera en un mismo lugar de trabajo se disolvieron. Como dijo Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire y la existencia social, al no estar regulada por convenciones compartidas, se convierte en una nube, en vapor de agua que se mueve incesantemente, se condensa, se disuelve, cambia de forma y de grado de densidad. Ya no se puede dibujar un mapa de trayectorias urbanas o el mercado laboral porque nos resulta imposible prever a dónde migrarán las moléculas de la vida social. Es no poder decidir de manera racional sobre el futuro, la precariedad, una nube imposible de cartografiar. El espectáculo puede ser difuso o concentrado, dependiendo de qué estadio de pobreza niega y apoya. Siempre es imagen de armonía feliz, rodeado de desolación y horror. Peale trata de reflejar la distancia ideológica entre el burgués y el lumpen y la relación que mantiene con la flora y fauna que lo rodea. Por ejemplo, transformando lo real en entretenimiento a través de unos Highwood que alquilan y venden animales para la industria del espectáculo. Por eso, tanto Debord como Bifo coinciden en que en la medida en que nos sumergimos en este espectáculo, nos cuesta cada vez más percibir lo que nos rodea. Una nube que en realidad es un ovni que en realidad es un depredador que en realidad representa, en la narrativa explícita, el intento de instrumentalizar la naturaleza, y en la narrativa implícita, instrumentalizar el arte. Arte que, como señala Bifo, nos sirve de antena para detectar estos cambios invisibles de la sensibilidad humana. En este caso, el burgués es Jupp, la estrella infantil que, como cualquier estrella absoluta, esconde la explotación y el horror. En el momento en que Gordy lo ve, lo reconoce como un igual, como un explotado, pero al verse a los ojos hay un velo entre ellos que representa la incapacidad de Jupp de reconocerse como una víctima del espectáculo, más que como una víctima de Gordy. Pese a hacerse veterinario, sigue sin poder acceder a lo real, mantiene su antropocentrismo y alienación, creyendo que esta vez sí va a poder explotar a Jean Jacket. Por otro lado, nuestro lumpen es Otis. Él, a diferencia de Jupp, está mucho menos alienado en el espectáculo y todavía conserva cierta sensibilidad. Por eso entiende perfectamente lo que es Jean Jacket y lo deja claro en su discurso la noche antes de ejecutar el plan. He estado debajo de él un par de veces. Lo entiendo, es un animal. No le das la espalda a un oso, no vistes de rojo en presencia de un toro, es lo mismo. No lo miras a menos que quieras su atención. Y no tenemos mucho tiempo, 1 o 2 días como máximo, porque se está extendiendo el rumor, y cuando eso pasa, la gente vendrá y hará lo que siempre hace, intentará quedarse con todo. Bueno, dejemos que vengan, no importará, porque lo que haremos no podrá ser borrado. Es grande, está enojado y tiene mucho carácter, pero puede ser domesticado. Después de este discurso y sentados los 4 en la mesa, se debaten si lo que hacen es importante, si verdaderamente están haciendo algún bien, si están salvando a algunas personas o al mundo entero, más allá del dinero y la fama. Acá es cuando Holtz empieza a recitar. Bajó a la tierra y se escondió en un árbol. Dije, Señor Púrpura, no me coma. Me miró y con una voz ronca me dijo, no te comería porque eres demasiado duro. Es un devorador de gente púrpura, volador tuerto y con un cuerno. A mí me parece extraño. The Purple People Eater es una canción de Jeff Gooley que cuenta la historia de un alien que viene a devorar gente pero que, en realidad, quiere trabajar en una famosa banda de rock. Se mantuvo 6 semanas como número 1 y vendió 3 millones de copias en Estados Unidos en el año 1958. Y como dijo su esposa, fue una de esas cosas que solo ocurren una vez en la vida, lo imposible. Holtz descubre el aterrador parecido que Jean Jacket comparte con el devorador. Pero, ¿qué es la gente púrpura? En una sociedad racializada como la estadounidense, se suele usar para no referirse a ninguna raza particular, pero también es la conjunción del rojo y el azul, republicanos y demócratas,
oso y toro, comunismo y capitalismo. El devorador se come indistintamente a cualquiera porque la única diferencia entre un espectáculo u otro es lo sofisticado de la puesta en escena. El espectáculo es un monólogo, un totalitarismo, un espejismo donde el burgués y el lumpen son todos proletarios y están en la no vida. Hasta en los países comunistas, porque la diferencia con el espectáculo de Occidente es la sobreabundancia de mercancía. Hay más falsas elecciones, más estrellas, es un espectáculo más elaborado, pero eso no quiere decir que haya individuos o libertad, porque son las cosas que consumimos las que nos gobiernan, pseudonecesidades que nos decepcionan rápido y las sustituimos por otras. Desde acá saltamos a Otis parado frente a Jean Jacket. La criatura está herida por comer tanto material inorgánico y sabe que el humano no le tiene miedo, sino que es la criatura la que siente miedo del humano. Por eso, cuando Otis decide sacrificarse y verlo por primera vez directo al ojo, tiene esa forma, como un gato, un chimpancé o una araña cuando se sienten amenazados. Jean Jacket se hace parecer más grande, pero, por más que se esfuerce, sabe muy bien que sus dos últimos intentos de comérselo lo lastimaron, por lo que prefiere no desafiarlo. Como hizo Jupp con Gordy, Oshii mira fijamente a Jean Jacket y establecen una relación de respeto mutuo. Al igual que el chimpancé, la guaviva voladora lo deja tranquilo y acepta su condición de igual, porque Oshii no trata de explotarlo. Termina retrocediendo y alejándose del conflicto. Otis se mantiene firme y logra distraer al animal hasta que una fuerza externa mata la amenaza. Emerald logra capturar la foto, pero decide dejarlo ahí, y es donde ve a Oshii bajo el cartel del más allá. Pero esto no es ningún final ambiguo. Por un lado entendemos que no fue comido porque es demasiado duro, y por el otro se responde a la pregunta de si lo que hacían genera algún bien y está más allá del dinero y la fama. El tiempo pseudocíclico consumible es el tiempo espectacular, a la vez en el sentido estricto como tiempo pasado consumiendo imágenes y en el sentido amplio como imagen del consumo del tiempo. La sociedad del espectáculo es el perfeccionamiento del capitalismo. Se nos roba el tiempo y se nos distorsiona el espacio manteniéndonos pasivos, ocupados, pero sin actividad en la vida real. Con el surgimiento del capitalismo financiero, de la desterritorialización de la producción y del intercambio, y, finalmente, de la aparición de una clase virtual no identificable en términos territoriales, se produjo un proceso general de desregularización. A diferencia del capitalismo industrial, donde las ganancias incrementaban cuando los ciudadanos poseían suficiente dinero para consumir las mercancías producidas por las fábricas, en el capitalismo financiero, los índices del mercado de valores suben cuando bajan los salarios y se desmorona el bienestar social. Fragmentos desterritorializados de tiempo precario esparcidos por el mundo físico, fragmentos de vida que son incapaces de encontrarse y conjugarse, pero perfectamente capaces de interactuar cuando la red digital los recombina. Una pluralidad de seres orgánicos y artificiales, de humanos y máquinas, que realizan acciones gracias a procedimientos que hacen posible su interconexión e interoperación. Si uno no se adapta a tales procedimientos y no sigue las reglas técnicas del juego, no está jugando. Si uno no reacciona ante ciertos estímulos de una forma que se ajusta al protocolo, no pertenece a la red. El comportamiento de las personas que son parte de una red no es aleatorio como el movimiento de una multitud, porque la red implica y preestablece caminos para el internauta. Como afirma Bifo, a medida que se introducen máquinas tecnolingüísticas en el flujo de comunicación, el cuerpo vivo de la sociedad se convierte en enjambre, y se transforma el concepto mismo de la libertad humana. La forma de disidencia o rechazo se pueden hacer, como se hizo en esta película, pero no pueden cambiar la dirección del enjambre ni la manera en que su cerebro procesa la información. Así, según lo que Peele propone en esta película, no ver al monstruo es escapar, porque mientras más vemos, más nos distanciamos de nuestros deseos. Mientras más adormece, más se aleja de la realidad. Otis con Jean Jacket y Jupp con Gordy. La película propone desconfiar de las imágenes, de mirar y de ser vistos, de una cultura de Instagram o TikTok y hasta la ciberseguridad, donde todo lo que no se ve no existe. Es un recordatorio de la vigilancia visual y de la obsesión de grabarlo todo. La exposición de nuestra vida privada nos lleva a producir representaciones que sean más o menos atractivas para los demás, aunque éstas se separen de nuestra verdadera realidad, definiendo incluso nuestras relaciones, condicionadas por la rentabilidad de la imagen, se convierten en mercancías expuestas en la sociedad. En arte ya no es necesario hacer una cuenta del pasado de sensaciones, puede convertirse en la organización directa de sensaciones más evolucionadas. Se trata de una cuestión de producir nosotros mismos, no las cosas que nos esclavizan. Dejamos de relacionarnos como realidades para pasar a relacionarnos como representaciones.
Suplantamos al ser por el parecer que impera en todos los aspectos de la comunicación. Lo que creemos que son los demás, lo que creemos que es la sociedad, no es más que una realidad paralela, una imagen producida, y nosotros también formamos parte de esa mercancía a través de la publicidad que nos transmite nuestra esencia como producto. Nuestro sentido crítico y ético se convierte en una realidad colectiva manipulable. Por eso, Shin-Yake tiene la capacidad de manipular la nube y esconderse detrás de ella. Nuestra vida se convierte en una interminable representación, convirtiéndonos en esclavos de la inmediatez del presente y sujetos a su representación posterior. Nos convertimos en esclavos de nuestra imagen y mientras la realidad se deteriora, se nos vuelve imposible buscar una realidad con sentido y tratamos de sublimar esa necesidad construyendo una nube de realidad adulterada y estática. Y son esas imágenes que nosotros mismos producimos las que nos niegan el cambio. Así, exponer nuestra intimidad deja de ser peligroso, porque deja de contener alguna profundidad. Siempre es una imagen en oferta para que pueda ser consumida rápida y fácil. ¿No escuchaste a alguien proponer sacarse una foto para subir a Instagram o Facebook? Juntarse y que alguno se ponga a grabar un TikTok, tuitear una interacción. Convertimos nuestra vida en un producto y estamos cada vez más separados de ella, ya sea a nivel laboral o a cualquier nivel. Las muchedumbres producen mercancías y las imágenes continuas que tenemos de ellas nos alejan de los demás. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta para darnos una fama que no tenemos y muchas veces terminamos actuando conforme queremos ser vistos. ¿Cuántas vidas dejaron de ser auténticas para convertirse en espectáculo? La sociedad capitalista termina imponiéndonos una mentalidad de mercancía que nos parte en dos, el espectáculo y la vida real. Y luego siguió su camino y luego, ¿qué sabes? Lo vi anoche en un programa de televisión, de que estaba volando la cabeza, realmente los estaba matando, tocando música de rock and roll a través de la bocina de su cabeza. Well, I saw the thing coming out of the sky. It had one long horn and one big eye. I commenced to shaking and I said, ooh-wee. It looks like a purple people eater to me. It was a one-eyed, one-horn, blind purple people eater.